Entonces, habíamos dicho que los cuantiles son los valores que dividen la información en grupos de tal forma que cada grupo tiene la misma cantidad de datos. Eso fue lo que dijimos. Entonces, habíamos visto que si yo tengo una muestra, ¿cierto? Una muestra que está, digamos que aquí estoy representando una cantidad de datos, ¿no? Representando una cantidad de datos. Entonces yo eso lo puedo dividir en dos grupos. En dos grupos. De tal forma que la cantidad de grupos, la cantidad de valores, el número de elementos que hay aquí, es el mismo número de elementos que hay en el otro grupo. ¿Ok? Esas dos cantidades pues son iguales. Habíamos dicho que cuando esto es el valor, esto es un valor, es un número que me está dividiendo a esa información. Aquí hay un número, ¿ok? Entonces habíamos visto un ejemplo en el que yo podía tener una muestra, digamos, los valores 5, 7, 12, 15 y 18. Entonces, este valor es el que me está dividiendo la información en dos grupos, ¿ok? De tal forma que el primer grupo tiene dos elementos y el segundo grupo también tiene dos elementos, ¿ok? Cuando nosotros dividimos a la información en dos grupos, entonces este valor, este número, entonces toma el nombre de mediana. ¿Ok? Si por el contrario nosotros tenemos cuatro grupos, entonces otra vez vamos a tener estos valores de acá, estos van a ser ciertos valores, entonces que van a dividir a la información en cuatro grupos. En ese caso, supongamos que yo tengo ahora, bueno, el 12, el 15, el 17, el 19, el 21, el 23, el 26, el 30, el 32, el 35, el 38. Entonces, en ese caso, este valor, este valor y este valor me están formando cuatro grupos. Tenemos un grupo, segundo grupo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Entonces, en ese caso, a cada uno de estos valores se le llama cuartil. Cuartil, este sería otro cuartil, este es otro cuartil. Por el orden en que los numeramos, pues este será el primer cuartil, este será el segundo cuartil y este será el tercer cuartil. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Siempre es el, la numeración de lado a lado, hay alguna cosa que pueda variar. Siempre la numeración se va a hacer de menor a mayor. O sea que si lo ordenamos de menor a mayor, el orden tiene que ir en este sentido. ¿Sí? Si formamos entonces igual, este valor de aquí, pues este sería el de la mediana, ¿cierto? Este sería el del primer cuartil, este sería el segundo cuartil y este sería el tercer cuartil. Si nosotros queremos dividir esa, no queremos necesariamente, sino que si lo tengo que dividir en 5 grupos, entonces ahora a este será
el primer, y esto se le llama quintil, ¿no? Este sería el segundo quintil, este sería el tercer quintil, y este sería el cuarto quintil. ¿Ok? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Entonces, les decía, no, todos estos ejemplos que estoy colocando, pues me permiten, me han permitido ubicar cada uno de esos cuantiles en una posición determinada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un cuartil, un quintil, lo que sea, siempre vamos a hablar de una posición y vamos a hablar de un valor. ¿Ok? Para el primer ejemplo, entonces, ¿en qué posición se encuentra la mediana? Para este ejercicio de acá, ¿en qué lugar se encuentra la mediana? Recuerden que por orden, este sería el primero, este es el En segundo, el tercero. este sería el tercero. Por lo tanto, yo digo que la posición es el tercer valor. Tercer valor. ¿Y cuál es su valor? 12. Es 12. Entonces, posición es tercero y valor es 12. Cuando estamos hablando aquí de los cuartiles, entonces este cuartil, este primer cuartil, ¿en qué posición se encuentra? En la tercera. En la tercera posición. Este segundo cuartil, ¿en qué posición se encuentra? En la sexta. En la sexta posición. Y, bueno, posición, no lo escribo así, posición sería el sexto y la posición de este sería el La Noveno. novena. noveno. ¿Y los valores? Valor de este primero, 17. valor del segundo, 23. 23. ¿Y valor del tercero? 32. 32. Eso es lo que es la posición y lo que es el valor. Para distinguir a los diferentes cuantiles, entonces les vamos a colocar un subíndice. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo que este es el primero, que esta es la posición del segundo, que esta es la posición del tercero. Y los valores también tendrán, lógicamente, su subíndice. Entonces, este será el valor del primero, el valor del segundo y el valor del tercero. ¿Ok? Bueno, así también cuando queremos hacer, digamos que aquí alcancé a mostrar cuando hicimos 2 grupos, cuando hicimos 4 grupos, cuando hicimos 5 grupos. Pero recuerden que yo también puedo formar 10 grupos. Y entonces a cada grupo o a cada valor lo llamamos un decil, ¿no? Y entonces dijimos cuántos deciles tenían que haber. ¿Recuerdan? ¿Cuántos deciles tenían que haber? 9. 9 deciles. O sea que vamos a tener un primer decil, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. ¿Ok? Para señalar ese orden de los cuantiles se utiliza la letra K. Entonces, K va a indicar el cuantil. Indica el cuantil. ¿Ok? Ese valor de K siempre se da con números ordinales. ¿Ok? Los números ordinales son los que indican un orden.
Por eso siempre se dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esos son los números ordinales. ¿Ok? La posición P sub K, entonces será la posición del cuantil. Y esa posición también tiene que ser un número ordinal. ¿Ok? Porque otra vez nos referimos a qué valor se encuentra. Entonces, des en cuenta que aquí esta posición era el tercer valor. Este era el sexto valor. Este era el noveno valor. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esa posición también va a corresponder a un número ordinal. Y B sub K, entonces es lo que vamos a llamar el valor del cuantil. Y este sí es un número normal. ¿Sí? Este sí es un número que pues tendrá las características que tenga la muestra. ¿Sí? Si la muestra está medida en centímetros, pues el valor también estará dado en centímetros. Si los valores están dados en kilogramos, igual. Si es un tiempo, igual, y así sucesivamente. Entonces, las unidades de ese cuantil, pues serán las mismas unidades de que tenga las variables que estamos midiendo. ¿Listo? También vimos que, o estos ejemplos que yo coloqué aquí, pues siempre tenían una posición exacta, ¿cierto? Pero por ahí vimos, bueno, ¿y qué ocurre si yo tengo una muestra, por ejemplo, como 12, 14, 18, 23, 27 y 30? ¿Cuál será el valor que me divide a esta información en dos grupos? Necesariamente, nuestro primer grupo va a tener 3 valores y el otro grupo va a tener 3 valores. Pero entonces, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el valor que me divide a esta información? Tiene que ser un valor intermedio, ¿cierto? Tendrá que ser un valor que quede por ahí, entre el 18 y el 23. Les decía que no siempre va a corresponder al valor de la mitad. ¿Ok? No es necesariamente un valor promedio entre el 18 y el 23. Vamos a ver que tenemos una fórmula para poder calcular ese cuantil. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una lista de valores muy grande, digamos que tenemos, qué sé yo, unos 200, una muestra de 200 valores, o sea que n es igual a 200, significa que, bueno, ¿y cómo hago yo para saber dónde va a quedar, por ejemplo, el primer cuartil? ¿Dónde quedaría el segundo y dónde quedaría el tercero? ¿Ok? Necesitamos una fórmula que nos permita hallar esa posición. La posición de un cuantil cualquiera, la vamos a calcular como K multiplicado por N más 1 sobre C. De esa forma vamos a determinar en qué lugar va a quedar un determinado cuantil. Donde N, bueno, ya sabemos qué es K, ¿cierto? Indica el cuantil que vamos a calcular. N, pues es el número o el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. 1, pues es un 1, normal. Y C es la cantidad de grupos que se forman. Entonces,
Si a mí me toca calcular mediana, en la mediana, ¿cuántos grupos son los que se forman? 2. 2, o sea que C vale 2. Pero si estamos hablando de cuartiles, entonces C será igual a 4. Si estamos hablando de quintiles, pues C va a valer 5. Si hablamos de deciles, pues C va a valer 10. Si hablamos de percentiles, pues C va a valer 100. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Bueno, pues aplicando esa formulita vamos a ver que efectivamente para esta situación esas posiciones efectivamente sí se cumplen. Vamos a llevarnos esto para ver que efectivamente, a ver si así sí me deja seleccionarse. Vamos a comprobar que la formulita sí me lleva a esas posiciones. Entonces, recordemos que la fórmula de posición es igual a K, P sub K, ¿no? Es igual a K multiplicado por N más 1 dividido entre C. Para este ejemplo que tenemos aquí, si yo quiero calcular la posición donde debía estar el primero, entonces K, ¿cuánto vale K? Pues 1, porque voy a calcular la posición del primero. Multiplicado por N. ¿Cuánto vale N en este ejercicio? ¿Me dijeron? ¿Cuántos valores hay en esa muestra? A ver, el 12 es el primero. A ver, que no me deja ponerlo de otra forma. El 12 es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero. Hay 11 datos, por lo tanto n vale 11. Ok, entonces n igual a 11 más 1 y dividido entre c. ¿Cuánto es que vale c? Pues si estamos haciendo cuartiles, c vale 4. C igual a 4. Si resolvemos esto, sería 11 más 1, serían 12. 12 multiplicado por 1 sigue siendo 12. 12 dividido entre 4 es 3. Efectivamente, véanlo, que el 17 estaba en la tercera posición. Si yo calculo la posición del segundo, ahora acá vale 2, sigue siendo n11 más 1 sobre 4. 11 más 1 serían 12. 12 por 2, 24. 24 dividido entre 4 serían 6. Efectivamente está en la sexta posición. Y la posición del tercero. Ahora acá vale 3. 1 más 11 más 1, mejor, dividido entre 4. 11 más 1 serían 12. 12 por 3 serían 36. 36 dividido entre 4, efectivamente, estaría en la novena posición. ¿Está claro, chicos, cómo estoy determinando la posición de un cuantil? Sí. Listo. Entonces, esa es la forma de hallar la posición de un cuantil. Pero resulta que en un ejercicio como el que vimos, como este de acá, la posición no es ni el tercero ni es el cuarto, ¿cierto? Ese cuantil que dijimos que debía quedar aquí, debería estar entre el tercero y el cuarto. Entre el tercero y el cuarto, ¿qué posición es? ¿Qué posición estará entre el tercero y el cuarto? Pues es una posición decimal, porque es más que el tercero, pero menos que el cuarto, ¿cierto? Entonces,
En ese tipo de casos vamos a tener posiciones que nos den números decimales. O sea que es posible que el P sub K me dé un número decimal. Pero no hay problema si nos da números decimales. Cuando nos den números decimales, entonces vamos a tener que calcular el valor. ¿Listo? Y para calcular el valor también vamos a utilizar una formulita. Entonces, valor del késimo cuantil va a ser igual al límite inferior, ya vamos a ver qué va a ser el límite inferior, más K multiplicado por el límite superior menos el límite inferior dividido entre C. Así lo vamos a calcular. ¿Ok? Ya vimos que es K, ya vimos que es C. Ahora, ¿qué será el límite inferior y el límite superior? Límite inferior corresponde al valor anterior a la posición del cuantil. A la posición del cuantil. Y el límite superior, pues va a ser el valor posterior a la posición del cuantil. ¿Listo? En un ejemplo como el que estábamos viendo, pues este sería el límite inferior, el 18 sería el límite inferior y el 23 sería el límite superior. Así de sencillo. El 18 sería el límite inferior y el 23 sería el límite superior. ¿Por qué? Pues porque este es el valor anterior a la posición del cuantil y este es el valor posterior a la posición del cuantil. Así de sencillo. Vamos a ver ya ahora sí un ejemplo con una lista de valores. Ejemplo, calcular a partir de la muestra, de la muestra anterior, calcular los cuartiles. Y él les decía que para poder calcular cuartiles o lo que sea, siempre debemos tener los valores ordenados. ¿Vale? Vamos a agrandar esto un poquito. Por aquí, a ver. Pensé que podía. Bueno, ahí ya vemos que los valores están en orden. Entonces, significa que lo primero que voy a calcular es la posición del primer cuartil. ¿Dónde debe quedar ese primer cuartil? ¿Ok? Recordamos la formulita de posición. Posición es igual a K multiplicado por N más 1 y dividido entre C. Como en este caso estamos calculando cuartiles, significa que C va a ser igual a 4. ¿Ok? Lo otro que tengo que saber es cuántos valores hay ahí. Entonces, pues aquí los vamos a contar sencillamente. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, trigésimo, trigésimo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y cuadragésimo.
significa que n es igual a 40. Ahí tenemos 40 valores. Entonces, ahora sí puedo aplicar la posición para el primero. K, pues va a valer 1, porque es el primero. N vale 40, más 1, y todo dividido entre 4. ¿Cuánto nos dará eso? 10,25. Significa que el primer cuartil está después del décimo, porque es más grande de 10, pero es menor que el décimo primero. ¿Ok? O sea que está entre el décimo y el decimoprimer valor. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y decimoprimero. Significa que nuestro primer cuartil está ubicado entre ellos dos. Me paso aquí la rayita. Está ubicado entre ellos dos. ¿Sí estamos? Entonces ahora calculo su valor. Bueno, sé que está entre ellos dos, pero ¿qué valor debe ser? Entonces, valor del primero me dice que es, voy a colocarla por aquí, no sé, creo que no cabe. Vamos a correr todo, a ver. La fórmula de valor me dice que es igual al límite inferior más K multiplicado por el límite superior menos el límite inferior y dividido entre C. Para nuestro caso, límite inferior, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite inferior, muchachos? 207,5. 207,5 más K, pues K va a valer 1 porque estamos calculando el primero, multiplicado por el límite superior, que serían 200. Eso no está en orden. Ay, yo pensé que la tenía ya en orden. Vamos a ordenarla primero. Ahora sí están ordenados. Entonces, el límite inferior es 207,7. Más 1 multiplicado por el límite superior, que sería 209, menos el límite inferior 207,7 y dividido entre C, que habíamos dicho que es 4. ¿Cuánto da eso, chicos?